Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Marlon Mosquera. Para quienes no me conocen, yo soy ingeniero eléctrico y me dedico a dar clases particulares de matemáticas y física a estudiantes tanto de colegio como universidad. Y esta no es la excepción. Hoy día les traigo una clase completa de física sobre temperatura y calor. Es un tema que me han pedido mucho y hoy día quiero darles. Aquí voy a hablar, chicos, sobre calor específico, sobre cambios de fase y sobre equilibrio térmico. Vamos a hacer un ejercicio completito para que esto se entienda y vean que no es nada del otro mundo. Esto les puede servir tanto a universitarios como chicos de colegio. Así que empecemos. Miren, para empezar vamos a hablar sobre el calor específico, ¿no? Para calentar un cuerpo, por ejemplo, vamos a suponer aquí que tenemos una olla de agua que queremos calentarla de una temperatura de 20 grados centígrados hasta 100 grados centígrados. Para este caso lo que hacemos es ponemos el agua en una olla y le colocamos encima de una hornilla, ¿no es cierto? Con fuego le podemos calentar. ¿Y cómo podríamos calcular? Por ejemplo, supónganse que tengo una masa de agua por dar números de 5 kilogramos. Tengo 5 kilogramos de agua. ¿Cómo yo puedo calentar? ¿Cuánto calor necesito o cuánta energía necesito para calentar agua de 20 grados centígrados a 100 grados centígrados? Bueno, para ello se usa esta fórmula, ¿no? Que es de transmisión de calor. En este caso viene dado calor específico multiplicado por la masa, en este caso del cuerpo, y multiplicado por el cambio de temperatura. Teniendo presente que el cambio de temperatura en este caso es la resta de temperatura final menos temperatura inicial. Fijémonos aquí, la temperatura final queremos que sea de 100 grados centígrados y le restamos menos 20, que es la temperatura ambiente en este caso, ¿no? Entonces el cambio de temperatura va a ser de 80 grados centígrados. Ahora, como estamos hablando que esto es agua, esto de aquí es agua, entonces vamos a tener que usar, en este caso, la masa del agua, ¿no? Y vamos a tener que usar también el calor específico del agua. Aquí debajo, como pueden ver, está una tablita de todos los calores específicos que tiene cada cuerpo. Por ejemplo, el aluminio tiene un calor específico de 0,22, y ya sea calorías sobre gramos por grados centígrados, o puede estar también en julios sobre kilogramos por grados centígrados. Entonces, cuando aquí hablamos de la cantidad de calor para cambiar de temperatura de 20 a 100 grados, estaríamos imprimiendo calor, ¿no? Estamos de alguna forma transmitiendo calor mediante la hornilla a la olla para que se caliente. Pero en este caso, como estamos haciendo con agua, necesitaríamos el calor específico del agua, ¿no? Y fíjense ustedes, aquí está el agua, 15 grados, dice que es de una caloría sobre grados por grados centígrados, gramos por grados centígrados. Entonces recuérdense, ¿no? El CE se conoce como calor específico. M, en este caso es la masa del cuerpo, ¿no? Y delta T es el cambio de temperatura. Cambio de temperatura. Y fíjense ustedes las unidades. Esto es importantísimo saberse, ¿no? El calor específico, las unidades están pueden usar las dos de aquí, miren. Esta de aquí o estas de acá. Cualquiera de las dos es válida. Pueden usar, por ejemplo, kilocalorías, pero si usan kilocalorías de sobre kilogramos por grados centígrados. O también puede ser calorías nada más, pero la masa tiene que estar en gramos por grados centígrados. De igual manera. Ahora, si quieren, pueden usar ya en julios, que es energía, ¿no? Recordemos que el calor, a la final, el calor es una forma de energía. En este caso, el cambio de temperatura, normalmente en este caso vamos a utilizarle en grados centígrados y la masa pues en kilogramos. Tengamos presente las unidades, ¿no? Y en este caso Q, que es ya la cantidad de calor, es calor, en este caso se conoce, está en calorías, que se pone cal. Calorías puede estar también obviamente en julios, porque como decimos, esto es energía en forma de calor, nada más. Entonces, en este caso, si calculamos, fíjense, la cantidad de calor para calentar agua de 20 a 100 grados sería de
calor específico, que es 1 en este caso, por la masa, que puedo usar divinamente en kilogramos, que sería 5, y por el cambio de temperatura, que sería 80 grados centígrados. No es necesario poner las unidades. En este caso, ¿qué nos va a quedar? Si estamos usando en kilogramos, la masa nos va a quedar, en este caso, estaríamos tomando como esta unidad. Entonces nos va a quedar kilocalorías, ténganle presente. Entonces nos va a quedar 1 por 5, 5 y por 8, 40, 400 kilocalorías son necesarias para calentar agua de 20 a 100 grados centígrados. Evidentemente este es un ejemplo que ustedes pueden hacerlo, ¿no? Y no solo con agua, sino también con otros materiales, por ejemplo con aluminio, con cobre, con hierro, con plomo, con cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces eso para empezar. Para calentar un cuerpo se necesita energía, que podemos hacerlo con una hornilla de gas, una hornilla eléctrica, moviéndole el agua de diferentes formas. La más común en una hornilla, en una cocina, ¿no es cierto? Vamos a seguir, pero ahora, además de eso, se abre otro concepto que es los cambios de fase. Ya para esta parte, en los cambios de fase, hay que tener presente, ¿no?, que cuando hablamos de cambios de fase, pues en este caso puede darse lo siguiente, ¿no? El agua, usualmente sabemos, y es lo más fácil que siempre vemos representado, un hielo, por ejemplo. El hielo es un ejemplo claro del agua en estado sólido. Líquido, vaso de agua, todos hemos visto, y en estado gaseoso, cuando se evapora el agua, ¿no es cierto? Una vez que hierve, llega al punto de ebullición y pasa a estado gaseoso. Ya, miren, en este caso, aquí hablamos ya de cambios de fase. Los cambios de fase se dan justo en la parte media entre sólido y líquido y entre líquido y gaseoso. La parte media entre sólido y líquido se llama fusión y entre líquido y gaseoso ebullición, ¿sí? Estos cambios de fase ocurren ya que, por ejemplo, el agua, decimos que su punto de fusión, su temperatura de fusión es justo en 0 grados centígrados. Ojo, estamos hablando solo del agua. Ya vamos a ver la temperatura de ebullición y de fusión de otros materiales. En este caso solo del agua porque estamos más familiarizados con eso. Y el estado de ebullición, la temperatura de ebullición, en este caso del agua, es de 100 grados centígrados, miren. ¿Sí? Entonces, pero no es que automáticamente, por ejemplo, si tenemos un hielo, no es que automáticamente le calentamos en fuego, lo que sea, le calentamos y llega a 0 grados centígrados y inmediatamente se transforma en líquido. No, sucede que hay que imprimirle más energía al cuerpo para que se convierta en líquido. De hecho, en los cambios de fusión es donde más energía se utiliza, pasando de una fase a otra. ¿Sí? Eso se calcula mediante esta fórmula, miren. Se calcula con esta formulita de aquí, Q, calor de fusión, Q sub F, pongámosle, o como el nombre lo dice, o calor de cambio de fase. En este caso se calcula con esta fórmula. Sería igual a calor latente de fusión o de ebullición, depende, simplemente pongamos L, multiplicado por la masa. Y aquí se pone un más y un menos, ¿sí? Con esta formulita yo puedo calcular los cambios de fase de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, o viceversa, ¿no? Sucede lo siguiente: si yo quiero pasar de sólido a líquido, ¿qué tengo que hacer? Calentar el cuerpo. Entonces aquí se usaría el signo positivo en la fórmula, ¿no? Positivo, positivo. Pero si yo paso de un estado líquido, en este caso a sólido, ¿qué tengo que hacer con el cuerpo? Enfriarlo. Por lo tanto aquí es un signo negativo. Y por lo tanto aquí en la fórmula uso este signo, negativo. Así de simple. Entonces cuando caliento un cuerpo, en otras palabras, positivo; cuando enfrío, negativo. Entonces aquí mismo agreguemos esto. Miren, aquí tienen ustedes un resumen que pueden hacer con el agua, pero aplica con todo tipo de material, ¿sí? Entonces eso sería. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí también para que esto se entienda bien. Vamos a suponer, por ejemplo, que el hielo tengo a una temperatura inicial
de menos 15 grados centígrados. Y vamos a hacer solo con una masa de hielo. Empiezo con una masa de hielo en menos 15 grados centígrados. Es una masa de, yo qué sé, de 2 kilogramos, ¿ya? Vamos a poner que es 2 kilogramos de hielo. Y yo quiero pasarle a estado gaseoso y llegar a una temperatura final en estado gaseoso de 120 grados centígrados. ¿Cuánto calor tengo que transmitir a este hielo, a este pedazo de 2 kilogramos de hielo, para que se evapore completamente a 120 grados centígrados? Entonces, fíjense lo que pasa. Tenemos varios tipos de calor y aquí vayan siguiéndome, presten atención. Para empezar, yo tengo que, el hielo tengo que calentarlo, ¿no? Puedo calentarlo, ya digo, en un hornillo, en lo que sea, de muchas maneras. Lo caliento y para calentarlo tengo que empezar imprimiendo un calor aquí. Vamos a llamar esto calor 1, ¿sí? El calor 1 que es el necesario de pasar de menos 15 grados a 0 grados. De ahí viene aquí el calor de fusión. ¿Por qué? Porque no es que porque llega a 0 grados el hielo, ya directamente viene acá y se derrite el hielo. No, tengo que calentarle, imprimirle más calor al hielo para que se derrita completamente, para que se haga líquido en este caso, porque es un cambio de fase. Y ese cambio de fase, para hacer ese cambio de fase necesito mucha energía. Entonces, el calor 1 sería en este caso calor específico, pero del hielo, multiplicado por la masa del hielo y por el cambio de temperatura. Ya sabemos. Calor de fusión, en este caso, como estoy calentando, tendríamos que usar, acá tienen, miren, calor latente, en este caso de fusión. Fíjense en esta tablita, podemos ver aquí del agua, aquí está la fila, ¿no? Y tenemos dos puntos. Tenemos el punto de fusión, que es en 0 grados del agua, y el punto de ebullición, que es en 100 grados centígrados, como les expliqué aquí. Aquí está yendo a convertirse, está entre sólido y líquido, ¿no? Entonces, ¿cuál es el calor latente de fusión? Fíjense ustedes, 80 kilocalorías sobre kilogramos. Y el calor de ebullición, calor latente de ebullición, 540 a 100 grados centígrados. Obviamente para otros cuerpos, fíjense, para el plomo es diferente. El punto de fusión es en 328 grados centígrados, en una temperatura muy, muy elevada, recién se empieza a hacer líquido, ¿no? Y miren en qué temperatura recién se evapora, en 1744 grados centígrados. El oro igual. ¿A qué temperatura, miren, se hace líquido? En 1000 grados centígrados. O sea, ¿por qué? Porque es un metal y es muy difícil hacerle líquido, hay que calentarlo muchísimo, ¿no? Pero vamos a centrarnos en el agua, recuerden, estamos aquí. Entonces, vamos acá nuevamente. Necesito, entonces, calor latente de fusión positivo, porque voy a calentar el hielo positivo por la masa de, en este caso, del hielo, ¿no? Ya, una vez derretido completamente, ahora me toca el agua ya derretida, calentarle nuevamente. Entonces, digo calor 2. Necesito imprimir un calor 2 necesario para calentar el agua, y para llegar a evaporarlo necesito calentar el agua de 0 a 100 grados centígrados. Entonces, digo calor específico del agua líquida por la masa y por el cambio de temperatura. Listo, sigo la otra etapa, ¿no? Calor de ebullición, obviamente es otro calor este sería propiamente calor de ebullición, por eso pongo su B, sería asimismo más calor latente de ebullición por la masa. Y aquí uso ya este valor, miren ustedes, se usa el 540 porque es para el calor latente de ebullición, para pasar a estado gaseoso. ¿Sí ven? Entonces aquí hay otro cambio de fase, paso de líquido ahora sí a gas. Pero ahí no acaba, porque quiero calentar ahora el gas, en este caso el vapor del agua, hasta 120 centígrados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hay otro calor más, calor 3, que sería calor específico del gas, en este caso, o del vapor del agua, por la masa y por el cambio de temperatura. Miren, entonces, ¿cuánto calor es necesario para yo transformar el hielo a estado gaseoso y pasar de menos 15 grados centígrados a 120 grados centígrados? Tendría que sumar todas estas calores de aquí. Todos estos se sumarían. Entonces, el calor necesario total, completo,
calor total sería la suma de Q1 más el calor de fusión, más el calor 2, más el calor 3, más, me salté el calor de ebullición y listo, eso sería todo. Entonces vamos haciendo para cada uno de estos, miren, calor 1, que sería calor específico del hielo. Y esto es interesante porque pensáramos que el calor específico del hielo se calienta igual que el agua. No. Aunque el hielo es agua, en estado sólido se calienta de forma diferente. Y miren ustedes, aquí tenemos el hielo. ¿Dónde está? El hielo. Aquí está, hielo a menos 10 grados. ¿Cuánto es? 0,5. El calor específico del hielo. Y el calor específico del gas, vapor de agua, miren. 0,48. Entonces se calientan diferente el hielo, el gas y el agua en estado líquido. ¿Sí ven? Entonces, tener cuidado aquí. Entonces ponemos aquí que 0,5 por la masa, que sería 2, y por el cambio de temperatura. ¿Cuál sería el cambio de temperatura? Temperatura final es 0, fíjense. Temperatura inicial es menos y menos 15. Cuidado aquí con los signos, se equivoquen. Entonces, calor. En este caso, para calentar el hielo necesito 2 por 0,5, 1. 1 por 15, 15. 15 kilocalorías. Recordemos, porque estamos usando la masa en kilogramos. Entonces, aquí les va a salir el calor en kilocalorías. Listo, ya tenemos 15 kilocalorías para calentar el hielo hasta 0 grados. Listo, ahora el calor de fusión. ¿Cuánto necesito? Tengo que multiplicar para el calor de fusión. Recordemos, calor latente de fusión, aquí ya les mostré de nuevo 80, ¿no? Listo, aquí está. Entonces, aquí de ley tienen que usar la tablita, ¿no? Tienen que de ley usar eso, ya en laboratorio se obtiene sus valores. 80 por 2, ¿cuánto sale? 160 kilocalorías. Listo, la masa es 2 kilogramos, por eso y listo. Vamos con Q2. Q2 en este caso el agua, el calor específico del agua ya vimos que es 1, por la masa que es 2 y por el cambio de temperatura. La temperatura final en este caso quiero calentar el agua hasta 100 grados y la inicial menos 0. ¿Sí ven? Entonces sería 2 por 1 y por 100 sería 200 kilocalorías. Eso sería del agua. Listo, vamos al calor de ebullición ahora. Calor de ebullición, recordemos, calor latente de fusión, de ebullición, 540. Listo, vamos a 540 aquí, sería calor de ebullición, es igual a 540 por la masa que es 2 y sería 1080 kilocalorías. Listo, ya estamos, miren. Y finalmente vamos a calentar el gas, el vapor del agua, hasta llegar a 120 grados centígrados. Calor 3. Estaríamos usándole el calor específico del vapor, vimos que es 0,48 por la masa que es 2 y por el cambio de temperatura. Temperatura final es 120 menos 100. Listo, ahí está, miren. 0,48 por 2, 9.6. 9.6 por 20, déjenme aquí le hago en la calculadora. 0,48 por 2 y por 20, que es la resta, ¿no? Sale 19.2, ahí pueden comprobar ustedes, 19.2 kilocalorías. ¿Sí ven? Entonces ahora sí, el calor total que se necesita, vamos a ir sumando todito estos calores. Esto, más esto, más esto, más esto y más esto. ¿Cuánto sale? A ver, sumemos rapidito. 15 más 160 más 200 más 1080 y más 19.2. Sale 1474,2. 1474,2 kilocalorías. ¿Sí le ven? Y ahí está, fíjense chicos. Entonces, algo que quiero que se den cuenta es de esta partecita, miren. Esto es bien importante, chicos, que se den cuenta. Bajémoslo un poquito, ahí. Esta parte. Aquí, fíjense, en el calor de ebullición es donde más calor se necesita, más energía necesito. 1080 kilocalorías, solo para cambiar de líquido a gas. Y acá, para cambiar de sólido a líquido, necesito 160 kilocalorías. Obviamente aquí en líquido, para calentar de 0 a 100 grados, como es un cambio de temperatura de 100 grados que tengo que abarcar, sería bastante energía también que se necesita. Pero casi en donde más energía se gasta es solo en los cambios de fase.
como pueden ver. Es donde más peso tiene, y especialmente en el cambio de fase de pasar de líquido a gaseoso. Eso. Como ven, entonces ahí está un ejemplo completo. Aplica para cualquier material, no solo para agua, pero para agua les hago el ejemplo para que tengan claro esto. Listo, chicos, entonces finalmente vamos a terminar con equilibrio térmico. Este es un concepto muy interesante que ya se combina con lo que vimos antes, calor específico y calor de fusión. El equilibrio térmico, chicos, como ven en el gráfico, no es otra cosa que dice que cuando dos o tres cuerpos, yo puse ya en este caso para generalizar mejor, se juntan, suponiendo que cada uno está a diferente temperatura, supongamos que este está a una temperatura inicial, este cuerpo M1, esta masa 1 está de 10 grados centígrados, este cuerpo 2 está con una temperatura inicial de, yo que sé, 80 grados centígrados, y este cuerpo, la masa 3, está con una temperatura inicial de 60 grados centígrados, cada uno a diferente temperatura. Ya, supongamos les junto a estos tres cuerpos, les uno, ¿y qué creen que va a pasar? Los tres cuerpos, de acuerdo a equilibrio térmico, van a equilibrarse en una temperatura final. Así de simple. Van a terminarse equilibrando, por dar números, por ejemplo, en 40 grados centígrados. Por botar un número, pero depende, ¿no?, del tipo de material, que sean las masas, depende también, en este caso, si es una masa pequeña, grande, ¿no?, de qué masa tenga cada cuerpo, ¿no?, cuál influye más, ¿no? Entonces depende de algunos factores, pero en este caso el equilibrio térmico eso me dice. Ahora, matemáticamente estos cuerpos entonces terminan en una sola temperatura, la temperatura final. Ahora, matemáticamente esto de equilibrio térmico, ¿yo cómo puedo expresar matemáticamente? ¿Cómo puedo decir? Bueno, tengo que decir lo siguiente. El calor que transmite el cuerpo 1 sumado más el calor que transmite el cuerpo 2 sumado el calor que transmite el cuerpo 3, ¿a qué creen que es igual? Es igual a 0. Eso es equilibrio térmico, chicos. Y recordemos que el calor de transmisión, el calor específico, en este caso, por ejemplo, si el cuerpo de masa 1 está a 10 grados centígrados, ¿qué va a pasar con este cuerpo de masa 1? Como está más frío que el de acá, que está a 80, la masa 1 le enfría a masa 2 y masa 2, ¿qué hace? Le calienta a masa 1. Acá, masa 1 le enfría a masa 3 y masa 3 le calienta a masa 1. Masa 3, ¿qué hace? Le enfría a masa 2 y masa 2 vuelta le calienta. Y así, entre los tres se transmiten calor a la final, de tal manera que terminan en una sola temperatura, ¿no? Es que cuando estamos con frío nos ponemos, por ejemplo, una casaca, ¿qué creen que pasa? Nos equilibramos térmicamente, en este caso, porque no es que la casaca está caliente, sino en este caso porque nos abrigamos, ya que ya no estamos nuestro cuerpo directamente en intemperie, ¿no? O es como cuando una persona, estamos con frío y alguien nos abraza, ¿no? Esa persona está calientita y nosotros estamos fríos, ¿qué sentimos? Que nos está transmitiendo calor. De esa misma forma pasa con el equilibrio térmico, ¿sí? Entonces vamos a suponer lo siguiente. Vamos a decir, por ejemplo, mire, que esto es oro. Vamos a poner aquí, masa 1 es oro, esto de acá es aluminio. Vamos a ponerle bonito, aluminio, masa 2. Y masa 3 vamos a poner, ¿qué quieren que sea? Vamos a poner, no sé, que sea, por ejemplo, agua. Puede ser, pongámosle agua, ¿ya? Que esto es agua, ¿ya? Hagan de cuenta que prácticamente es una olla de aluminio, le ponen oro por un lado y le ponen por otro agua, ¿no? Que se puede hacer. Obviamente yo dibujo aquí de una forma muy abstracta, pero puede ser una ollita, ¿no?, de aluminio, así. Dentro de la ollita de aluminio ponen el agua, ¿no? Se pone el agüita, ahí está. Y dentro de eso se le manda el lingote de oro, por ejemplo, que se le puede poner ahí. Y ya, ahí está. En la práctica, ¿no?, cómo sería. Pero bueno, el punto es aquí que también necesitamos saber las masas. Supongamos que tenemos, yo que sé, 500 gramos de oro, vamos a poner. Tengo de agua
De agua tengo 5 kilogramos, vamos a poner, y de aluminio tengo, que pese la olla, supongamos 2 kilogramos, ¿ya? Listo, entonces ahí tenemos las masas y la temperatura final no conocemos. Vamos a calcular en este caso cuál sería la temperatura final. Entonces aquí está expresada la ecuación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería la temperatura final en este caso? Bueno, simplemente cogemos, decimos ok. Entonces, calor 1 sería calor específico, en este caso de la masa 1, estamos diciendo que es oro, entonces del oro por la masa del oro, pongamos masa 1 en este caso sería. Y podemos poner también calor específico 1, simplemente ya sabemos que es oro por la masa 1 y por el cambio de temperatura. Más cambio de temperatura 1, más calor específico del cuerpo 2 del aluminio por la masa 2 por el cambio de temperatura 2, más calor específico 3 por masa 3 y por cambio de temperatura 3. Y esto es igual a 0. Y listo, chicos, miren, ahí está. Ahora reemplacemos valores. Vamos a ver en la tablita, pero calor específico del oro, ¿cuál es? Ojalá haya del oro. Aquí creo que había del oro. No hay del oro. Se fregó, chicos. Calor específico del oro. No ha habido. Hay del aluminio, 0,22. Del cobre, déjenme ver en internet este rato. No me percaté. Calor específico del oro. Esto pueden hacer ustedes también si les pasa, como en mi caso. Del oro no hay, entonces no hay problema. Buscan en internet. Calor específico del oro. Y ahí les sale, ¿no? 0,031. Ahí está, 0,031. 0,031 me sale en Google. Entonces ponemos aquí 0,031. Vamos a usar las masas en kilogramos, ya para tener el calor en kilocalorías. Entonces vamos a poner en kilogramos la masa. Sería 0,5 y delta T1. ¿Qué sería delta T1? Ya sabemos que es temperatura final, que no sabemos en qué se equilibra la temperatura, menos la inicial del oro, que sería 10 grados centígrados, más calor específico 2, ¿qué sería? Es del aluminio, en este caso ahora sí, del aluminio sí creo que había. Del aluminio está, fíjense ustedes, 0,22. Vamos a poner aquí, más entonces colocamos el calor específico 2, 0,22 del aluminio por la masa del aluminio, que es 2 kilogramos, y por el cambio de temperatura, que sería temperatura final menos temperatura inicial del aluminio, que empezamos con 80 grados. Listo. Más le ponemos el calor específico, en este caso del agua. Aquí ha quedado bien feo esto, pongámosle bonito. Es calor específico 3. Que es del agua, 1 por la masa del agua, 5, y por el cambio de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial del agua, que es 60 grados. Listo. Y ahí queda, miren. Aquí lo único que hacemos es propiedad distributiva, 0,031, ha sido bien bajita, por 0,5 y por TF. Bueno, esto queda 0,0155 TF. 0,0155 TF menos aquí por 10 sería 0,15 sería nomás, pues por 10 se recorre como un cerito, ya está, más acá 0,44 F TF multiplicando propiedad distributiva, ya saben, esto una sola sale 0,44, se distribuye para cada uno, ¿no? Para este y para este. Ya saben, esto es matemáticas nomás. Menos, entonces, 0,44 aquí también por 80. ¿Cuánto sale? 35,2. Seguimos, más 1,5 por... Bueno, 1 por 5, 5. Sí, 1 por 5, 5 TF sería. 5 TF y 5 por 6, 30. Menos 300 igual a 0. Entonces sumamos esto más esto y más esto, a ver qué sale. Entonces vamos viendo, queda 0,0155 más 0,44 y más 5, queda
5,45. Ya redondeando solo 2 decimales, cojamos TF. Menos, sumando ahora los otros, 0,155 más 35.2 y más 300. Queda menos, fíjense ustedes, 335,35. Esto es igual a 0. Entonces 5,45 TF es igual a 335,35. TF despejamos y ya, fíjense ustedes, ya se me cae el micrófono, ahí está. Y ahí queda, ¿no? Sería TF igual a 335,35 sobre 5,45. La temperatura final, entonces, ¿cuál será? Vamos viendo, 335,35 sobre 5,45. Miren ustedes, sale 61,53 grados centígrados. Esa es la temperatura final, chicos. En este caso, el equilibrio térmico, ¿no? Y eso es todo, miren. Eso sería todo, chicos. Espero que les haya gustado el video. Ustedes pueden ya empezar a hacer ejercicios del libro, de los que le ha mandado su profesor. Esto de seguro les va a ayudar, esta explicación de estos 3 temas en uno solo, chicos. Espero que les haya gustado. Compartan, comenten qué videos les gustaría que siga subiendo sobre física para nivel de colegio o universidad también, si desean. Sobre estática, dinámica, ¿no? Y eso sería todo. Nos vemos, chicos. Chao.